Corriendo a primera base. Hace 2 semanas el pastor Mario nos hizo la introducción a la clase y en esta clase nos explicaba un diamante. En este diamante nos decía que es lo que utilizan en el juego de béisbol. Y en esa introducción nos decía que está el home, que es donde comienza, donde se batea, y luego corres a primera base, segunda base, tercera base y regresas a home. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando no tienes conocimiento de lo que es el juego o las reglas del juego, entonces puede que estés corriendo pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos estado corriendo y no sabemos para dónde corremos? Si esto es en el mundo natural, ¿qué nos sucede en el mundo espiritual cuando la mayoría de la gente no conocemos ni siquiera de qué se trata el mundo espiritual? Pero, ¿alguna vez te has preguntado si estás corriendo a primera base o no? Veamos. Para hacer la introducción de este estudio, que es la clase 101, tenemos una base escritural. Es la que de ahí vamos a partir para todo nuestro estudio. Y recuerda que siempre que estemos estudiando la palabra de Dios, en la pantalla vas a ver los textos bíblicos, pero los puedes anotar si es que no tienes material, tu cuaderno de ejercicios. Si es que no tienes tu cuaderno de ejercicios, y los puedes corroborar con los que te estamos poniendo en la pantalla. Bueno, espero que todo esté bien. Normalmente hay cosas que suceden que nos distraen, pero ahora tenemos, si no ha ocurrido nada a nadie, entonces por favor enfoquémonos nuevamente en el estudio de hoy. Y si alguien puede auxiliar a alguno de los algo de lo que acaba de pasar, se los voy a agradecer. Entonces, aquí tenemos Efesios 2:19 en la nueva versión internacional, y que dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el versículo es, ¿lo quieren leer, por favor? Por lo tanto, Efesios 2:19, ese es el versículo 2:19. por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Ok, recordemos que esta es nuestra base escritural. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Leti que si nos puede dirigir en oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de estar una vez más aquí en tu casa, ya dispuestos, Señor, para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa clase que ya ha sido preparada por mi hermano Andrés. Gracias, Señor, por lo que tú le has enseñado a él y él nos enseñará a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar centrado, Señor, en tu palabra, en ti, que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer, y a los hermanos que aún no han llegado, Señor, que puedan venir con todo bien. Y, Señor, en tus manos ponemos esta clase para que podamos aprender y podamos llegar a la meta, que es conocerte más y más a ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Leti. Entonces, ahora estamos en la clase 101 y el tema general es descubriendo la membresía de la iglesia, que también lo vimos la semana pasada, era descubriendo mi membresía en la iglesia, ¿sí? Personalizando. Recuerden que vamos a tratar de estar personalizando todo lo que veamos de la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada les habíamos entregado un material que básicamente sirvió como
como entrenamiento o preentrenamiento. Hoy se les ha estado entregando ya el material que va a ser definitivo, que ese es el cuaderno de trabajo o cuaderno de ejercicios. Sí, cuaderno de ejercicios. En la escuela bíblica vamos a estar ejercitándonos para la vida allá afuera. Aquí venimos al entrenamiento y allá afuera nos vamos a poner en práctica todo el entrenamiento que recibamos, en este caso espiritual. También queremos agradecer la presencia de los hermanos que están a través de las redes sociales. Sé que algunos de los miembros de mi familia ya se empezaron a incorporar allá en Celaya, México, para las transmisiones, y para mí es una gran bendición de parte de Dios el saber esto, y principalmente uno de mis sobrinos que acaba de cumplir 27 años. Giovanni, si es que estás ya en la línea, muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. Recuerda que si tienen preguntas o comentarios acerca del estudio, puedes escribirlos en el chat o hacer algunas preguntas y posteriormente las contestaríamos. Bueno, también aquella familia virtual que se encuentra a través de otros países, sabemos que hermanos en Perú, algunos en Cuba, algunos otros creo que hasta en Japón, están llegando estas transmisiones y queremos darles la más cordial bienvenida. Que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Entonces, ya teniendo el material, aquí este logo que ven ahí en la pantalla es similar a lo que es el cuadrante del diamante, o al diamante, mejor dicho, que está en el juego de béisbol. En el nuevo material, el nuevo cuaderno de trabajo, van a encontrar en la primera página, en la página principal o la portada, que ahí dice Iglesia Bautista, ¿qué? IPSA. Y ahí es donde debes de anotar tu nombre. Mi nombre yo lo hice así, lo puse con rojo para que se distinga la diferencia entre lo que está escrito con impreso o lo que ya vamos agregando nosotros. ¿Ya tienen todo su cuaderno? Carmen, ¿ya tienes tu cuaderno también? Ok, entonces puedes ponerle ahí tu nombre y esto va a servir para que en caso de que se extravíe, sepamos de quién es y podamos regresárselo. Entonces ahí anotas tu nombre y ahora vamos a recordar lo que estuvimos viendo un poco la semana pasada. No vamos a leer todos los detalles de la semana pasada, pero sí para que puedan completar los espacios en blanco. ¿Sí va quedando claro? Ok, entonces queremos ayudarte a lo siguiente, mira. Número 1, para que entiendas mejor lo que Dios desea para ti. Número 2, las maneras de expresar tu fe. Número 3, ¿por qué existe la iglesia? Número 4, características de nuestra iglesia. Número 5, cómo adaptarte a los propósitos. Y número 6, ¿qué cree nuestra iglesia? Es algo muy importante. Muchas veces yo escuchaba que antes de conocer a Cristo, o cuando queríamos empezar a conocer a Cristo, alguien nos llegaba a decir que fuéramos a una iglesia de sana doctrina. Pero, ¿ustedes me pueden mencionar alguna iglesia que diga que no tiene sana doctrina? Ninguna, ¿verdad? Todos dicen que tienen la sana doctrina, entonces eso realmente es bastante difícil. Y llegar a una iglesia y, pues sí, aquí me voy a quedar. A veces nos quedamos por emocionalismo, porque nos gusta la música, o porque me trataron bien, pero en realidad, ¿es de sana doctrina? Vamos a ver. Y también es importante que cuando llegues a una iglesia, formules algún tipo de preguntas. Casi por lo regular no lo hacemos por ignorancia. Sí, Josué. Exactamente, ni nosotros mismos sabemos qué es sana doctrina, ¿verdad? Entonces, tomando como base que doctrina son instrucciones, así de simple, en un lenguaje más conocido, ¿qué instrucciones son, verdad? Ok, entonces regresemos a Efesios 2:19, ahora sí lo leemos todos juntos, por favor, y dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son conciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Eso es bien importante.
que tengamos conciencia de esto, porque a veces el no sentirnos parte de la familia nos hace sentir aislados, nos hace sentir solos, nos hace sentir desamparados, y no lo estoy diciendo por ustedes, sino son las formas en que yo me he sentido en ocasiones anteriores o en los inicios. Ahora vamos a ver aquí, tenemos algunas claves verdaderas. En la página número 1, que ahora ya tienen ustedes ahí en su cuaderno de ejercicios, dice así: claves verdaderas. Número 1, la iglesia es, y esto es un espacio para rellenar. La segunda dice: Dios espera que tú, ¿qué? De la familia en la iglesia. Y la tercera, entonces estas son las respuestas, miren. Las claves verdaderas, la número 1, la iglesia es una familia. Si no lo tienes contestado porque apenas estás recibiendo el material, no te preocupes, anótalo. Si no tienes tiempo de escribir a la velocidad que vamos con la clase, es importante que tengas en consideración que esta clase va a quedar grabada en Facebook, Instagram y también en YouTube. Otra de las cosas también que ahora ya está en las otras plataformas audibles como Spotify y no sé qué otras más tenemos por ahí, donde puedes solamente estar oyendo el material durante la semana. Recuerda que escuchar una sola vez algo no es suficiente, necesitamos la repetición constante para que podamos pasarlo de la mente consciente a la subconsciente y luego a la inconsciente, para que se vuelva automático. Entonces, ahí están las respuestas. ¿Ya las tienes? La número 1 dice: la iglesia es una familia. Número 2, Dios espera que tú seas miembro de la familia en la iglesia. Dice que un cristiano sin iglesia es una ¿qué? Contradicción. Alguien dicen por ahí que es una paradoja, es algo realmente que no puede concebirse. No puedes decir que tú eres o que tú quieres estudiar medicina y no te quieres inscribir a la universidad para estudiar las clases, ¿no? O algo así. O quieres ser un chef y no quieres meterte a la cocina, o sea, es como contradictorio. Pero veamos. Aquí tenemos los 4 mandamientos de la iglesia que fueron representados con un diamante. Dice, en la primera clase se habla del miembro comprometido. Dice que es un compromiso con, y ahí hay unos espacios. Ahorita los vamos a llenar, si no es que no los tienes. Algunas cosas ya las llenamos la semana pasada, pero vamos a hacerlo con el nuevo material, con el cuaderno de trabajo reciente, ¿verdad? Aquí dice la número 2, la madurez es la madurez en el compromiso. El compromiso es un hábito necesario para el espiritual. Entonces, en la primera es el miembro comprometido. Número 2, la madurez en el compromiso. Y aquí están las respuestas con las que puedes llenar los espacios. El miembro comprometido, dice, es un compromiso ¿con quién? Con Dios y con la familia de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando tú formas parte de la familia de Dios, formamos parte de la familia universal. ¿Sí? No solamente de la iglesia o de la familia local. Número 2, dice que el compromiso es un hábito necesario ¿para qué? Para el crecimiento espiritual. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado, a veces sarcásticamente, pero es la realidad y no me gustaba decir que habemos cristianos enanos. ¿Sí? Y yo pensaba que me decían por mi estatura, pero no, es porque no crecía espiritualmente, ¿verdad? Entonces, seguimos con la clase 301. En la clase 301 dice el compromiso en el ministerio. ¿Alguien tiene idea de lo que significa ministerio? ¿Qué es? Ministerio es como, por ejemplo, tener un ministerio de alabanza, tener un ministerio de... Son ejemplos de ministerio, pero ¿qué es ministerio? Trabajo. ¿Alguien más? Servicio. En realidad la palabra ministerio es servicio.
Sí, nada más que estamos mal acostumbrados porque, por ejemplo, en mi país, en México, le llaman a los ministros, creen que son los mandamases, los patrones, los jefes, pero está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación y todo eso, pero parece que nosotros somos sus servidores de ellos y no ellos de nosotros, ¿sí? Pero en realidad en las cosas de Dios, el ministerio o el ministro es aquel que sirve. Y si no sirves, dice, el que vino a este mundo y no vino a servir, no sirve para vivir. Entonces aquí nos habla de, es un compromiso descubrir y usar los dones y habilidades para los que Dios me ha dado a Dios y a los demás. Y la número 4, la clase número 4, es cuando ya llegamos a home, dice, compromiso con las misiones. ¿Sí? Y aquí vamos, dice, es un compromiso, las nuevas de Dios con otros. Y si no sabes cuál es la respuesta, aquí están. ¿Sí? En los espacios en blanco, dice, es un compromiso descubrir y usar los dones y habilidades que Dios me ha dado en servicio. ¿Sí? ¿En servicio a quién? A Dios y a los demás. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta si servimos a Dios o que no lo servimos? Cuando no servimos a los demás, no estamos sirviendo a Dios. Sí. Entonces, esa actitud de servicio no es hacer por hacer, es hacer por amor. Recuérdenlo. Número 4, dice, es un compromiso, ¿qué? Compartir, dar las buenas nuevas de Dios con otros, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos avanzando. Y ahora aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué tenemos estos mandamientos? ¿Por qué tenemos estos mandamientos? Dice, nos convertimos en lo que nos hemos, ¿alguna idea? Comprometido, exacto, ¿verdad? Dice aquí, antes de la respuesta, dice, el compromiso de miembro nos introduce a dos áreas. La primera, ¿cuál es? Nuestra salvación. Y la segunda, a nuestra iglesia. Dice, en nuestra salvación, lo que Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es bien importante, porque si nosotros no decimos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces como que no tiene, no hay interés en saber de qué se trata la salvación. Y lo segundo es nuestra iglesia. ¿Quiénes somos y por qué existimos como iglesia? Entonces ahí está la palabra que hacía falta, dice, nos convertimos en lo que nos hemos comprometido. La mayoría de las iglesias, no todas, pero la mayoría de las iglesias están haciendo encuestas donde en Estados Unidos se hacen muchas encuestas acerca de muchas cosas y especialmente cuestiones de asistencia a la iglesia. Las iglesias normalmente cuando hay problemas naturales, desastres naturales o que tienen problemas, normalmente a las iglesias ¿cómo se ponen? Cuando está la gente en guerra, cuando los países están en guerra, normalmente ¿cómo se llenan las iglesias o se vacían? Se llenan, ¿verdad? Pero una vez que acaba eso, ¿qué pasa? Se vacían otra vez. Y es el cuento de nunca acabar. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Estaba metido en problemas, clamaban a Dios y entonces Dios los restauraba. Los libertaba, que les daba paz, los prosperaba y luego se empezaban a olvidar de Dios y otra vez van para abajo. Y es el cuento de nunca acabar. ¿Sí, hermano Albino? Ahí está. Pero en cuanto pasa todo eso, nos enfriamos, ya pasó. Sí, se nos va el miedo, ¿verdad? Se va el miedo y lamentablemente pues eso es una realidad. Y no nada más pasa con el mundo que no conoce a Dios. Lo lamentable es con los que decimos que somos del pueblo de Dios, que somos de la familia de Dios. Entonces, aquí vamos a ver el versículo que se encuentra
en Gálatas capítulo 3, del 26 al 28. ¿Lo leemos en la pantalla, por favor? Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 al 28. Aquí ¿de qué está hablando? Ahí está, miren, de nuestra salvación. Si ustedes van siguiendo las páginas, en la página número 3 de su cuaderno de ejercicios, ahí está el texto bíblico. Recuerden que prácticamente todo lo que vamos a estar viendo, las preguntas van a estar relacionadas con lo que tenemos en nuestro cuaderno de trabajo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Recuerden que este es nada más un repaso de la semana anterior. Dice aquí la pregunta, ¿cuál es tu por qué vivir? ¿Cuál es tu por qué vivir? Fíjense que mucha gente vive toda su vida sin saber qué. ¿Por qué vive? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el significado de mi vida? Decíamos la semana pasada que hay 4 preguntas existenciales. Una de ellas es, ¿quién soy? Otra es, ¿de dónde vengo? Otra es, ¿a dónde voy? Y entre ellas está esta, ¿cuál es el significado de mi vida? Se dice que mucha gente existe año tras año sin la idea del propósito de Dios para sus vidas. ¿Cómo se siente una gente así? Decía la hermana Isa la semana pasada, vacía, hueca y sin nada, ¿no? Entonces, veamos. Ellos tratan de ser felices de varias maneras. Dice, algunos buscan la felicidad, ¿dónde? Entre las amistades. Algunos buscan la felicidad a través de ¿qué? Experimentar placeres. ¿Sí? Ya ven que hay gente que es muy amigable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Están muy felices cuando están con la gente y que una vez se dan la vuelta, se va la felicidad. O aparentan estar felices. Aparentan estar felices. No lo están. Y no lo están. En esta semana vi un video muy corto de alguien que dice que unos artistas se encuentran con alguna persona y bien sonriente, ¿no? Lo saluda y todo, y luego de repente dice ahí con unas letras, dice, observen cómo se comporta después de que hace el saludo y avanza unos pasos. Entonces viene la persona, oh, qué bien, un beso doble, ¿sí? De la mejilla, y apenas si cruza la persona para acá y el artista camina un paso y la cara de sonrisa se le bajó así. Es falsedad, ¿sí? Entonces dice que algunos buscan la felicidad a través de experimentar placeres, ¿sí? ¿La comida será un placer? Sí. Sí, ¿verdad? A veces por ahí. La otra es, ¿la diversión será un placer? Sí. También, ¿sí? Entonces, ¿qué es más placentero? ¿Ir a la iglesia o ir a jugar fútbol o ir a divertirnos o ir a algún otro lado? Pero aquí, Yo en la casa de Dios. Yo pienso que aún cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el mejor lugar que podemos tener es estar aquí. Nosotros estamos pasando ahorita por eso, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que estando mejor escuchando la palabra de Dios, Bien. que estar allá con el pico para abajo llorando. Ya todo hecho, lo pasado ya pasó y ahorita tenemos que seguir adelante. Seguir adelante, sí. Ayer estaba hablando, alguien mandó un texto que decía que iba a regresar a su lugar de origen y que había muchos baches. Dice, ahora me tengo que encontrar con los baches, y le digo, es que los baches son parte de la vida. Lo único que hay que hacer es evitarlos. Sí, tratar de no caer en ellos. Pero si caemos en ellos, ¿qué dice la palabra? El justo se caerá 7 veces y de todas se va a levantar. ¿Sí? Alguien dijo, si te caes 7, levántate 8.
Pero bueno, algunos buscan la felicidad a través de experimentar placeres. El juego es un placer, causa placer, sí, ¿verdad? Y algunos en el juego de las ruletas y todo eso de azar pierden todo, pero sienten placer al momento. Ganan $100 y pierden 5,000, ¿no? No, y a veces vienen perdiendo hasta su casa, sus casas. Sí. Entonces, todos esos son placeres temporales, en la comida, en la diversión, en el sexo, en muchas otras cosas. Y la otra dice, algunos buscan la felicidad en la popularidad y el poder. Hace tiempo yo escuché que los 3 detonadores del hombre o la mujer es el sexo, el placer y el dinero. Son los 3 detonantes. Sí. Siguiente. Aquí dice, entonces, la felicidad real viene de entender el qué, según en esta página, ¿verdad? ¿En cuál estábamos? La número... Viene al entender mi... Ajá. Sí, ¿su qué? ¿Su qué? Bien. En este caso mi propósito, dice, el propósito de Dios, ¿en dónde? En mi vida. ¿Y qué más? Vivirlo. Y vivirlo. Sí. Porque una cosa es que no sabemos, luego ya sabemos. Sí. Ahora ya sabemos, pero ahora ¿qué hay que hacer? Poner en práctica. Vivirlo. Sí. Nosotros queremos tener sin hacer y sin entender. Entonces, no, la felicidad real viene de entender que el propósito de Dios en mi vida y vivirlo. Sí. Ahora, dice, la semana pasada también estuvimos, ¿por qué estoy aquí? Estuvimos viendo por qué estoy aquí. Está en la página número 4 del nuevo material. Dice, y esto ya lo respondimos, dice, número 1, Dios me hizo para... Amarme. Bien. La número 2, hemos sido creados para... Para disfrutar, Una relación personal con Dios y para... administrar ¿Eso qué te hace? ¿Administrar qué? Mayordomía. toda la creación. Toda la creación. Dice, ¿esto qué te hace? Ahí está en sus notas. Administrador. Al final de la número 2. Solo lean. Nos hace especiales. Exacto. Esto nos hace especiales. Entonces, ahí están lo que debemos rellenar está con rojo y mayúsculas. Dice, Dios me hizo para amarme. Pero necesitas declararlo para que lo puedas expresar. Miren, recuerden que la palabra genera imágenes. Las imágenes generan ¿qué? Emociones, sentimientos. Y después de eso, entonces lo puedes vivir. Si no hay un sentimiento, no lo vamos a vivir. Entonces, vamos a leerlo en voz alta. Dios me hizo para amarme. Hemos sido creados para disfrutar una relación personal con Dios y para administrar toda la creación de Dios. Esto nos hace especiales. Esto nos va a dar un sentido de identidad, un sentido de valor, un sentido de validez ante Dios y ante el mundo, pero principalmente ante nosotros mismos, porque a veces no estamos conscientes de eso. La número 3 dice, aquí en su página número 4, la número 3 dice, cuando conocemos a Dios y nuestra vida armoniza con su propósito, produce enormes beneficios en nuestras vidas. Ok, ahí está, el relleno es Lo conocemos y amamos. Sí, no es suficiente conocer, no es suficiente creer, es suficiente conocerlo y amarlo. Pero ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Eso es posible? No. ¿Cómo es? Imposible. Entonces, sí, si algo no llego a poder transmitir claramente, háganmelo saber, si no ahorita, posteriormente podemos aclararlo, porque es bien. Miren, yo he patinado muchos años en mi vida en las cosas de Dios por no preguntar.
He patinado muchas veces en mi vida por tener temor a preguntar. Una por no preguntar, otra es por tener temor a preguntar. Van a decir, Estamos iguales. pero no sé, aquí no estamos, aquí nadie sabe más, todos venimos a aprender. Y yo, lo único que hago es que, como ya Dios me dio la lección una vez y otra vez y otra vez, y la necesito seguir repitiendo hasta que yo la entienda. Cuando yo ya la entiendo, entonces ahora sí la voy a poder sentir, y entonces ahora sí la voy a poder vivir, y entonces ahora sí voy a poder tener lo que dice la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Sí. Okay. Dice, algunos de los beneficios también los vimos la semana pasada y están aquí en la página número 4, en el segmento que está como en gris. Nos vamos a ir rapidito solamente para recordarlos. Número 1, ¿lo leen por favor? Clara conciencia, y lo encontramos en Romanos 8:1. El propósito, vamos a encontrar el propósito de nuestra vida. Decíamos que la gente normalmente o nosotros mismos hemos vivido sin propósito. Y lo peor de todo es que ya no estamos en el mundo. Mejor dicho, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y aún a pesar de que ya no somos del mundo, no encontramos nuestro propósito, nuestra meta. Decía el estudio que en la introducción del pastor, vamos hacia la meta, ¿verdad? A la meta, no sabemos la meta, no sabemos el propósito, no sabemos a dónde vamos. Hay una historia infantil, creo que es Alicia en el País de las Maravillas, que se encuentra en un lugar y dicen que había dos caminos y estaba un gato ahí, no sé si es Alicia o alguna otra historia, pero por ahí dice que llegó ahí a ese lugar y en la bifurcación donde había dos caminos está un gato y le pregunta, oiga, ¿cuál es el camino que debo seguir? Dice, ¿para dónde vas? Dice, pues a donde sea. Dice, pues cualquiera que agarres. ¿Sí? Entonces, no tenemos propósito. ¿Sí? Ya estuvo, me dice Dios, ya estuvo bien, ¿no? Ya llevas 30 años en mis caminos, yo creo que ya debes de saber para dónde vas. Siguiente, número 3, ¿cuál es? Poder y fortaleza. Eso te lo garantiza, está ahí, léelo, búscalo. También nos da otro beneficio más, vida y paz. ¿Sí? Romanos 8:6. La número 5 nos da confianza. Fíjense, tan solo con repetir estas palabras te crea una imagen. Cuando tienes la imagen te crea un sentimiento, o bueno, una emoción, pero si lo repites, esa emoción, como la emoción es de corta duración, pero si lo repites varias veces durante el día, va a llegar el momento en que lo vas a sentir y entonces esa emoción se convierte en un sentimiento. Entonces cuando se convierte en un sentimiento es porque ya creó un asentamiento y entonces ahora sí lo vas a poder empezar a vivir. ¿Toma sentido? Ya es una realidad. Sí, exactamente, porque la realidad empieza en tu mente, no en el en el exterior. Y lo último, bueno, no la última, la número 6 dice llenura, ¿sí? Filipenses 4:19. La número 7 dice ayuda en mi debilidad. ¿Sí? Pablo dice que, Dios hablando a través de la pluma de Pablo, dice que Él se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. En nuestras debilidades. Entonces a veces Andrés quiere ocultar sus debilidades, ¿sí? Quiere ocultar sus frustraciones, y en cierta manera, no es bueno, pero en otra parte sí es bueno. Ya después les voy a decir por qué. Sí, entonces, pero declarando nuestra debilidad es donde nosotros podemos permitir que Dios obre en nuestras vidas. Nos fortalece, sí, hermana. ¿Dice? Eso es muy cierto porque hasta los mismos psicólogos dicen que cuando nosotros tenemos un problema lo saquemos y lo hablemos para que, dependiendo del problema, para asimilarlo o para que ya no nos duela. Bien, esa es la psicología. Sin embargo, la psicología, hay una parte que está extraída de la palabra de Dios, o sea que esto ya
La psicología creo que tiene menos tiempo en el mundo que la espiritualidad en cuanto a la palabra de Dios. Y hay muchas cosas, miren, dicen que hay un dicho popular que dice, nada hay nuevo bajo el sol o hacia el cielo, ¿verdad? Todo ya está, y todo está en la palabra de Dios, nada más que como no la conocemos, no la descubrimos y andamos buscando por otro lado lo que aquí tenemos. Sí. Pero sí tiene mucha razón, hasta la psicología menciona eso. Dice, número 8, otro beneficio, seguridad, certeza, ¿sí? Confianza. La otra es libertad. ¿Sí? Nosotros pensamos que vivimos en un país libre. Nosotros pensamos que cuando hacemos lo que queremos somos libres. Pero en alguna ocasión Jesús les dijo a alguien de los que lo seguían, dice, las obras que ustedes hacen son obras de ¿quién? De su padre, ¿qué? El diablo, Satanás, ¿verdad? Entonces, según nosotros estamos en libertad, pero no es cierto. Somos títeres de Satanás. Cuando venimos a libertad en Cristo, ahora somos libres de escoger entre lo bueno, lo malo y lo peor. ¿Sí? Entonces, ya no somos inocentes, ahora sí ya estamos conscientes. Y lo último, vamos a ver Juan 10:10, ¿lo leemos por favor? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces, fíjense, hemos estado repitiendo la lección anterior, básicamente. Nada más que el propósito era que fueran rellenando algunos de los aspectos que aquí mencionábamos en el nuevo material. Ahora llegamos ya descubrimos por qué estamos aquí en el mundo, ¿verdad? Ahora ya descubrimos por qué llegamos aquí a la iglesia. Ahora, pero mejor dicho, ya vimos qué es lo que hizo Dios. Ahora vamos a ver la número 2, que es cuál es el problema. Página número 5. Pero antes de llegar a la número 5, aquí hay una observación, dice, si esto es verdad, todo lo que acabamos de ver, los beneficios que se obtienen, si esto es verdad, ¿por qué la mayoría de la gente no es realmente feliz? Aquí vamos a marcar los que crean que es la razón. ¿Porque no creen en Dios? ¿Qué les parece esta? ¿Porque no conocen a Dios? ¿O tal vez es porque no aman a Dios? ¿O será quizás porque Dios no es su prioridad en su vida? ¿O por todas las anteriores? Todas. Por todas las anteriores, sí. O sea, y eso es la terrible realidad para el mundo. Que no sea una terrible realidad para nosotros, el pueblo de Dios. Sí, hermano Pedro. A veces que la gente está como el mundo la tiene bien cegada. O sea, lo espiritual. Sí. No te deja pasar a comprender las cosas de Dios bien. Exactamente. Hasta que no se te cae la venda o Dios te la quita. ¿Y esto es por qué? Porque decimos que en el mundo hay distracciones. Entonces, cuando te vas por las distracciones, o por los placeres, o por todas esas cosas, entonces no hay tiempo para conocerla. No hay tiempo para conocer lo que Dios dice. No dedicamos tiempo, ¿sí, Daniel? Tal cual dice, cuando la semilla cae entre la maleza, ¿no? Exacto. Sí menciona. Sí. Las distracciones. De los 4 terrenos, a veces la semilla cae en situaciones donde dice entre espinos, ¿no? Correcto. Sí, entre los espinos. Ahí dice que alguna cae en donde está el piso plano, bien, no entra la semilla, viene el diablo, dice, o los pájaros y se llevan la semilla, viene Satanás, se lleva la semilla, no entendemos que, fíjense, gracias por esta observación, Dani, cuando después pasa que la semilla cae en el segundo terreno, es donde hay piedras, ¿sí?
pero dice que crece, pero como no echa raíz, ¿sí? Viene el sol y seca, y tampoco hay crecimiento. ¿Y eso es por qué? Porque de igual manera que en la primera, no pudimos entender. Al principio es que un poquito de emoción y después se apaga, ¿no? La tercera es la que mencionaba Daniel y lo que mencionaba el hermano Pedro. Cae la semilla entre las espinas y los afanes de este mundo. ¿Cuáles son los afanes de este mundo? Dinero. La renta, la luz, el teléfono, el dinero, obviamente que lo que se paga todo eso, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, si nada más leemos el texto ahí, la parábola esta del sembrador, no la entendemos porque hay que explicarla al tiempo de hoy. Cae la semilla y los afanes, las preocupaciones de este mundo, las cuestiones de salud, todo eso nos distrae. Y no se diga la diversión o inclusive las riquezas, el engaño de las riquezas, dice. ¿Sí? Nos vamos por, decíamos, sexo, poder y dinero. Y olvídate. Por eso todo eso es lo que ofrece el mundo. Y eso lo ofrece el mundo porque se los ofreció ¿quién? Satanás, el diablo, ¿verdad? Entonces, ahora veamos. Dice que la humanidad, por naturaleza, ¿cuál es el problema? Ahora sí ya estamos en la número 2. ¿Cuál es el problema? Página número 5. La humanidad, por naturaleza, ¿qué? Es egoísta. Es egoísta. Pecaminosa. ¿Y qué más? Dice, la humanidad por naturaleza es ignora los principios de Dios para vivir. Entonces, pongan esa palabra que dijeron, o también tengo algunas otras sugerencias. Dice, vive como quiere, la humanidad por naturaleza vive como quiere, o controla su vida, o hace lo que se le da la gana, e ignora los principios de Dios para vivir. ¿Sí? Nosotros hemos aprendido a vivir por los padres que nos engendraron. Entonces, normalmente aunque no nos digan qué hagamos, nosotros como niños observamos qué es lo que ellos hacen y pensamos que eso es correcto, ¿no? ¿Un comentario, Josué? ¿No? Ok. Yo puse ciega. Ciega. La humanidad por naturaleza es ciega, ¿sí? E ignora los principios de Dios para vivir, ¿sí? Y no quieren escuchar porque cuando uno les habla de Dios, más cuando son católicos, bueno, yo vengo de allá, ¿verdad? No queremos escuchar porque luego decimos, no, esto me enseñó mi mamá y a mis padres y yo sigo así y quiero morir así como ellos me enseñaron, así es que no me hablan más y... Sí. Pero es bien triste, ¿verdad? Porque mi hermano perdió a su hijo y luego yo me pregunto dónde está. Y pues ellos son bien católicos. Sí, lamentablemente así pasa, ¿verdad? En la ignorancia. Ahora recuerden que muchas veces nos hemos preguntado eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que no conocieron? Ahora, no vamos a tener excusa. Y si en un momento dado realmente en el lugar donde estaban no había manera de que supieran de las cosas de Dios, entonces Dios va a juzgar por sus acciones. O sea, pero sí les hablé cuando yo estuve allá, les dije, como ellos dijeron, respetan nuestras, así como nos respetamos. Sí. Sin embargo, eso lamentablemente yo usaba ese argumento, respeten mi religión porque yo respeto la suya. ¿Y cuál religión? Ni siquiera religión llegaba. Sí, hermano. Hay una religión que a la gente la tiene bien cegada y bien atada, la católica. Bueno, esa es una, pero hay muchas más, el Islam y otras más, ¿no? No, principalmente esa porque en todo el mundo la gente está bien cegada. Bueno, esa es una parte, ¿y qué pasa con las otras 2/3 partes del mundo? Sí, realmente Satanás utiliza las religiones precisamente para eso, tratando de que el hombre se reconecte con Dios cuando eso no es así.
es Dios conectándose con nosotros, es al revés. Entonces, gracias por sus comentarios y ahora vamos a ver, miren, a lo mejor no está bien lo que le voy a decir, hermana Isa, pero yo también estoy en esa situación, pero hay un dicho popular que dice, ya no hay que llorar sobre leche que se ha derramado. Pero duele. Claro, sí lo que sí es que los que tenemos vivos es con los que hay que trabajar ahora, es con los que hay que compartir, porque ya por los demás ya no, por eso es que se fueron, ya no podemos hacer nada. Recuerden que ni rezos, ni misas, ni yendo a bailar a Chalma, vamos. Mi cuñada, yo era muy cercana, por eso estoy sufriendo lo que mi cuñada está sufriendo, sufro porque veo que mi cuñada está sufriendo, no tiene consuelo, porque si ella conociera de Dios, a lo mejor Dios le daría paz en su corazón. No, es seguro que sí se la da. Ahora la cosa es ya no trabajar con su sobrino, sino con porque ya se fue, pero sí trabajar con su cuñada. Y en este caso, recuerden que no hay que estar sobre de ellos, hay que estar orando por ellos para que Dios abra, porque es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos convertir a nadie, nosotros solamente somos portavoces de la palabra de Dios. Gracias por compartirlo y estaremos orando con usted para que esto pueda ser. Luego en las reuniones de oración de los martes, si quiere anotarla a su cuñada o a toda su familia, ¿no? En este caso. Familia Hernández. Muy bien. Entonces dice aquí, esta vida que ignora a Dios, la comunicamos con nuestras palabras y estilo de vida. Es quedó muy chiquito eso, ¿eh? Pero esto se va a ver mejor. Dice, número 1, buscamos ser el número 1. La gente normalmente busca ser el número 1. Quiero lo que quiero cuando quiero. ¿Sí? Otra de las expresiones es, hago mis propias cosas. La siguiente, si se siente bien, hazlo. ¿Qué importa lo que tenga que decir Dios? ¿Sí? Y la última, es mi vida y yo hago lo que me place. Pero ¿qué dice Efesios 2:1? ¿Lo leemos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en Isaías 53:16 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Acuerden que ahí ya está hablando de ovejas, ya no está hablando de cabritos. Y la primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, dice aquí, hay unas líneas para rellenar. Dice, la Biblia llama a esta actitud. La siguiente dice, la palabra clave es, y errar al blanco significa. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la actitud? Rebeldía. Rebeldía, que está... ¿Cómo? La rebeldía es un sinónimo de pecado, ¿verdad? Entonces, pecado es la palabra y quedaría así, miren. La Biblia llama a esta actitud pecado. La palabra clave es pecado. Y errar al blanco significa pecado. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? El pecado. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que hizo Dios. Ahora nuestro problema es el pecado. Hoy vamos solamente a terminar con este punto del pecado. Y para la próxima semana veremos la solución. Porque qué terrible es vivir en el mundo. Porque mencionamos la semana pasada acerca de gente que se quita la vida. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no logró entender cuál era la solución. Ni siquiera se enteró. ¿Sí? Y eso es una. Hay otros que viven toda su vida, ¿sí?, mal, infelices. Y vivimos en el pecado. ¿Por qué? Por no conocer de Dios. Entonces, dice aquí que, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Trae muerte. El pecado, dice, rompe nuestra relación Con Dios. Con Dios. El pecado nos ¿qué? Nos separa de Dios a causa de que vivimos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si lo ponemos a modo personal? ¿Qué hace el pecado en tu vida? La destruye. El pecado rompe
mi relación con Dios. El pecado me separa de Dios a causa de que viva mi vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces, yo no estoy aquí para decirte que tienes que cambiar. Definitivamente no. ¿Quién me creo yo? Yo solamente lo único que te puedo decir es que así es como me habla Dios. Andrés, esto es lo que hace el pecado en tu vida. El pecado rompe tu relación conmigo. El pecado te separa de mí. Y a causa de que tú vivas fuera de mi voluntad. ¿Quieres seguir viviendo así? Eres libre. Con Cristo tenemos libertad. Con Satanás no tenemos, con el diablo no tenemos libertad. Tenemos que vivir esclavos de Satanás. Con Cristo tenemos la libertad de ser lo malo o lo bueno. Si pasamos nuestra vida, fíjense, para poder hacer algo bueno, primero tenemos que sentir eso bueno. Pero antes de sentir eso bueno, necesitamos ¿qué? Imaginar eso bueno, pensarlo. Y antes de pensarlo tenemos que pronunciarlo. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a poder hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Pero veamos qué dice Dios en Isaías 59:2, en la Reina Valera. Dice así, lo leemos. El problema es que sus pecados les han separado de Dios. Y en Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que cuando van a compartir las buenas nuevas, no digan, es que tú has pecado. ¿Sí? Todos hemos pecado. Y ahí al primero decía Pablo, ¿se acuerdan cómo era Pablo? Bien, muy hábil para hablar. Decía, de los pecadores yo soy el primero. ¿Sí? Él no decía, todos ustedes, no, decía, yo soy el primero. Todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esto se va a ver así, miren. Ustedes tienen en su hojita número 5, en la parte de abajo, algo así. Yo lo voy a hacer gráfico, no pude copiarlo exactamente como está ahí, pero la idea está. Oh. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Aquí está. Okay, aquí estás tú. ¿Y qué hace el pecado? Me separa. ¿De quién? De Dios. Nos separa de Dios. Y esto es lo que mucha gente dice, miren. Porque mi mamá era cristiana. ¿Sí? Si bien no está bien eso de que es que mi abuelita, mis abuelitos eran de tal religión, no, eso todavía pasa por la ignorancia, pero a veces nosotros decimos esto, es que mi mamá era cristiana, entonces ya con eso la libré. La otra que decimos es, yo soy muy buena persona. Otra, yo he dejado todos mis vicios. Otra, yo he trabajado fuerte para ganarlo. ¿Ganar qué? ¿A Dios o ganar el cielo? Y la última dice, yo siempre voy a la iglesia, yo siempre sirvo, yo siempre ayudo, yo siempre barro, yo siempre diezmo, yo siempre ofrendo, yo siempre estoy... ¿Se acuerdan qué dijo Jesús una ocasión? ¿Y ustedes quiénes son? Apártense de mí. Señor, pero hacíamos todo esto. ¿Cómo? Era gente que estaba metida en la iglesia. No lo digo por ustedes, lo digo por la situación, ¿verdad? ¿Y a qué nivel de grado debemos de ir creciendo? Sí, hermano Albino. Yo creo que todo eso que usted dijo no deberíamos ni de pronunciarlo nosotros, para nada. Es como decir, Ajá. ¿ya se dieron cuenta que humilde soy? Ajá. Ya con eso se perdió todo. Entonces no debemos mencionar, dice que no sepa tu derecha lo que hace, o al revés, ¿no? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, y esto se ve así, aquí estás tú, o yo, separado de Dios. Todas estas no sirven para nada. Déjame decirte, amigo
o conocido o familiar, que no estás en el camino de Dios, todas estas son puras patrañas, excusas del Satanás. ¿Para qué? Para que tú no te acerques a Cristo, para que no conozcas a Cristo, para que no tengas la salvación y la vida eterna. Y veamos qué dice Proverbios 16:25. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Okay. No vamos muy rápido, pero si vamos muy rápido, recuerden que va a estar grabado para que lo repasen durante la semana. Proverbios 16:25 dice, ¿me ayudan? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Todos esos que vimos ahorita son caminos que dice el hombre. ¿Sí? Es el engaño de Satanás. Es el engaño de Satanás, exactamente. Engaño. Entonces dices tú que lo anterior, que no servía para nada. Sí sirve para destruir. Para nada bueno. Personas, para nada bueno. Para nada bueno sirve, sí. Como esto, ¿verdad? Que sirve, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que pasa es que antes no teníamos la opción de ver esto y esto. Nada más veíamos esto. Ahora sí, con Cristo, con la palabra de Dios, vemos lo bueno y lo malo. Sí, Pastor, ¿iba a hacer algún comentario? Ah, ok, es que lo dije. Dice, entonces estamos conscientes de que cuando nuestra relación con Dios no está bien, ¿qué es lo que causa? En cada área de nuestras vidas, amigos, escuela, padres, trabajos, finanzas, etcétera. ¿Nos causa qué? Problemas. Ahí está en su hojita de trabajo. ¿Sí? Entonces dice, ¿estás consciente de que cuando tu relación con Dios no está bien, te causa problemas? Acuérdense que lo estamos personalizando ahora. Cuando tu relación con Dios, o si lo decimos, cuando mi relación con Dios no está bien, me causa problemas en cada área de mi vida. Esto es con amigos, escuela, padres, trabajos, etcétera, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, en la página número 5, al final, van a encontrar estas palabras. Muerte es igual a, y pecado es igual a muerte. Dice que el resultado de estos intentos es inútil. La Biblia enseña que nuestros intentos nos llevan a la ¿qué? A la muerte. La relación con Dios no está basada en lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Entonces dice que pecado es igual a muerte. El resultado, si lo personalizamos, quedaría más o menos así. El resultado de estos intentos es inútil. La Biblia dice, la Biblia enseña que mis intentos me llevan ¿a qué? A la muerte. Y mi relación con Dios no está basada en nada que yo haga. ¿Sí? En este caso, personalícenlo ahí. En nada que yo haga. Dice, entonces si pecado es igual a muerte, el castigo del pecado ¿qué es? Muerte. Entonces vamos a ver, ¿será muerte física? Muerte espiritual. ¿Será muerte cerebral? No. ¿Será muerte espiritual? Muerte espiritual. Y entonces, ¿será que estar separado de Dios por toda la eternidad significará eso? Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Que vamos a sufrir? Por toda la eternidad. ¿En dónde? En el lago de fuego. Primero dice que el infierno y luego toda la eternidad en el lago de fuego, donde ahí hay sufrimiento siempre, siempre, siempre. No se acaba. Es tu decisión. Si estás aquí por primera vez, aquí en el templo, o si estás por primera vez allá en las redes sociales, escuchando esto, solo piénsalo, medítalo. No te digo que tomes una decisión en este instante, aunque si lo hicieras sería lo mejor. ¿Por qué? Porque nadie tiene seguro el día de mañana. Pero el infierno es una realidad y que muchas veces en muchas iglesias tratamos de no hablar de él para no espantarnos, para no espantar, pero eso es una realidad que si no la sabes te puede llevar a ese mismo lugar. Espero que Dios
te abra el entendimiento, que el Espíritu Santo de Dios te ayude. Y los que estamos aquí también podamos reflexionar y saber que realmente quiénes somos, cuál es el problema. Y la próxima semana veremos, ahorita vamos a ver qué. Pero antes tengo que cerrar con esto. El pastor Mario está llevándonos a correr hacia la meta. Sí, es como nuestro entrenador. La semana antepasada nos habló del contacto. La semana pasada nos habló de la conexión. Y esta semana nos va a hablar del el servicio, ¿sí? ¿Se acuerdan? El ministerio, todo eso tiene que ver. Así es de que a las 11:30, tiempo del Pacífico, vuélvete a conectar con nosotros. Y hoy esto es lo que aprendimos, o lo repasamos. ¿Ya no está? Oh, no me apareció. Pero bueno, se los voy a decir yo. Lo que vimos la semana pasada fue ¿por qué estoy aquí? Número 1. Número 2, ¿cuál es el problema? Eso es lo que vimos la semana pasada y hoy la repasamos. Y el tema que vimos hoy, ¿cuál es el problema? El problema. Entonces, para la próxima semana vamos a ver cuál es la solución. Aquí sí se ven estas imágenes, voy a ponerlas. Dice aquí, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Batear para llegar a primera base. Lo segundo que tenemos que hacer después de que bateamos, ¿qué es? Correr. Sí, correr para llegar ¿a dónde? A la primera base. Y lo tercero que tenemos que hacer es ¿cómo? No, ya dijimos, lo primero fue batear, lo segundo y lo tercero llegar a primera base. Aquí no nos podemos brincar a segunda, aquí no podemos robar bases, ¿eh? Acuérdense que somos cristianos. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Que Dios los bendiga. Espero que sea de bendición este estudio para sus vidas. Bendiciones. Hasta la próxima.